Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Jocelyn Delgado Oficial. Si estás teniendo muchos problemas en tu área financiera, hay cosas espirituales que quizás desconoces y necesitas hoy saber, y esto está relacionado con las maldiciones generacionales. Así que mira todo este video porque va a ser de bendición para tu vida y en el área financiera. Antes de mirarlo, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Ahora sí, empecemos a mirar este hermoso video. Proverbio 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. A su nombre, a su nombre. La primera vez que se menciona la palabra maldición, la dijo Dios. Cuando el hombre había pecado, Dios dijo: por ti la tierra será maldita. Desde ese día una maldición de esterilidad cayó sobre la tierra. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Ahora, esta historia que hemos leído nos trae una luz y una revelación de que sí existen las maldiciones generacionales. Por ejemplo, hace 2 días, el pastor donde yo estaba dando la campaña es un pastor que tiene una iglesia como de unos 2,000 miembros. Es un hombre muy bendecido por Dios y muy ungido. Un hombre de montaña que se encierra 5, 10, 7 días en una montaña buscando a Dios. Y como resultado la unción es muy fuerte en la iglesia de él. Y crecen de forma extraordinaria. Obviamente las críticas, los compañeros envidiosos sobran allá. Eso no falta. Pero él me contaba un testimonio que me inspiró para hablarle a usted por lo menos unos 20 minutos de este tema. Hemos estado hablando sobre las ataduras, sobre las causas, sobre cómo el pecado abre puerta a los demonios y cómo hay espíritus de las tinieblas que tienen acceso a nuestras vidas cuando nosotros pecamos o abrimos puertas espirituales a Satanás. La Biblia dice: no le deis lugar al diablo. Están aquí. Y él me contaba una historia, y esta es la historia de él. Dice él que cuando él tenía como la edad de 6 o 7 años, su papá, en la área de Santiago, era un hombre muy pudiente, muy rico. Y tenía un amigo que era todavía más rico. Era un hombre millonario, pero era un hombre perverso. Se dice que ese hombre mató a su hermano para quedarse con la herencia de su padre. Y era un hombre de mal corazón. A uno de sus hijos le dio 3 tiros. Imagínense cómo era. Pero el papá de él eran amigos por alguna razón. Y cuenta el pastor que en esa ciudad había una bruja muy fuerte que venía toda la gente aún del gobierno y de todo el país a consultarla y hacer trabajo de brujería para mantener los puestos, para ganar, para tener suerte. Y dice que esa bruja tenía una casota tremenda y era muy fuerte aquella bruja que le servía a Satanás. Resulta que el hombre que era amigo del papá del varón de Dios quería la esquina donde el papá del varón tenía un negocio y él trataba de comprárselo, y por alguna razón él dijo: no te la voy a vender porque es el único negocio que tengo. De esta forma la historia es esta: el amigo compró a la bruja y le pagó muchísimo dinero para que le echara una maldición. Dice el pastor, que hoy es un pastor, un siervo de Dios, que nadie sabía que había una maldición sobre su familia. Todos se fueron a vivir para Estados Unidos. Casi tienen más de 20, 30 años viviendo aquí, todos. Y él dice que desde que él se mudó de allí, el papá, desde ese día en adelante, jamás prosperaron. Todo se cayó. Era un hombre muy próspero, el papá de él, muy rico, de ganado, de tierra, de negocio. Y por alguna razón las cosas se fueron secando, hasta el punto que solamente le quedó una pequeña casa. Lo perdieron todo. Dice él que la miseria era fuerte en su casa y por eso se fueron todos a vivir para Estados Unidos. Y todos viven aquí, todos sus hijos. Pero dice él: pastor, usted no va a creer que tenemos casi 20 años viviendo aquí y nadie tiene casa propia. No hemos prosperado. Dice él: mira, fuimos a Nueva York, nos juntamos 2 o 3 hermanos
compramos un almacén, pusimos una tienda, un almacén, y los almacenes, las tiendas dominicanas dejan mucho dinero en Nueva York. Y dice él, no prosperábamos, no teníamos ni para pagar la luz. Vendimos el local, lo compró un impío y a los 2 meses todo prosperó con ese inconverso. Yo no me explicaba por qué nosotros, todos los negocios que comenzábamos se caían, todo lo que emprendíamos se caía. Mis hermanas, mis hermanos, obviamente yo no sabía lo que había pasado con mi papá años atrás, pero yo comencé a orar a Dios y me fui a una montaña y le dije a Dios, ¿por qué yo no prospero? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ni yo que te sirvo hoy y mis hermanos que son cristianos, aún así todo lo que hacemos se cae? Y dice que entrando en un tiempo de ayuno, Dios en una de esas noches lo sacó del cuerpo y lo llevó a la ciudad de Salcedo, donde ellos vivían. Y cuando él entra a la ciudad y se acerca a la casa donde vive, dice él que ve una serpiente durmiendo. Y el Señor le dijo en voz audible, esa es una maldición que echó la bruja sobre tú y toda tu familia. Y dice él que en el sueño él tomó un armamento y destruyó la serpiente. Y se levantó aquella noche y mencionó el nombre de la bruja y dijo, reprendo toda maldición sobre mi familia y sobre mi generación. Declaro que somos libres de toda maldición. Dice él que a los pocos días Dios comenzó a hacer cosas y a prosperar su casa y a prosperar la iglesia y a prosperar a sus hermanos. Me conmovió mucho el escuchar eso, porque él ya era un pastor, él ya era un siervo de Dios. Sin embargo, había una maldición generacional que lo perseguía. Cuando pensé en el testimonio de este hombre, yo no dormí esa noche. Me fui en vigilia. Le dije, Señor, tu siervo, ese pastor, viviendo en Seattle, me dice él, mira pastor, mi esposa y yo teníamos 2 trabajos. Nuestros hijos tuvimos que mandarlos para Santo Domingo porque no podíamos atenderlos. Y aún con 2 trabajos no nos sobraba ni para pagar bien la renta. Y no me explicábamos por qué. Hasta que Dios fue revelándonos y mostrándonos que había una maldición generacional que nos perseguía. Me dice, pastor, cuando rompí eso, cambió la finanza en mi vida. Mis hermanos todos comenzaron a prosperar. Dice, había uno de mis hermanos que había estudiado en la universidad, agrónomo, no lo recuerdo si se llama así, que tiene que ver con la tierra. Y dice, y tenía 20 años esperando que Estados Unidos le reconociera el estudio para él trabajar aquí. Y por 20 años nunca lo llamaron. Cuando lo junté a todo, rompimos la maldición, oramos, a los 3 días lo llamaron, notificándole y diciéndole, está aprobado para ser reconocido como agrónomo en este país. Me interesó mucho la historia de ese hombre, porque estamos hablando de un pastor, de un hombre de Dios. Yo me fui al hotel y me tiré al piso y dije, Señor, ¿cuál será la maldición generacional que me persigue entonces a mí? Tiene que haber algo entonces. Y comencé a orar y a orar. Y el Señor me dijo, una de las maldiciones que persigue a tu familia es que nadie tiene nada. Le dije, Señor, no, yo tengo algo. Yo tengo un edificio. Tú me diste un pedacito de tierra aquí. Y me dijo, ¿a nombre de quién están? Le dije, no, todavía no le pasó a mi nombre. Ese es el espíritu que persigue a tu generación, que aunque compren nada, lo ponen a su nombre. Esa noche reventé al diablo en el nombre de Jesús. Me levanté temprano y llamé al abogado. Póngalo a mi nombre, cueste lo que cueste. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y quise traer ese tema porque hay muchos de ustedes que no se explican el por qué. Hay montones de cosas que están sucediendo en sus vidas y en su casa y no se la entienden. A veces nuestros padres o nuestros antepasados cometieron pecados que trajeron maldición sobre nuestra generación. Y yo sé que a muchos de ustedes le estaría caminando el versículo que dice, el que viene a Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Eso es real. Pero si todas son hechas nuevas, ¿por qué usted batalla con pensamientos pecaminosos? ¿Y por qué todavía usted batalla con hábitos del mundo que usted todavía batalla para sacarlo de su mente?
A su nombre. Cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, pero es un proceso que a través de lo largo de los años vamos perfeccionándonos. ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre. El mundo espiritual es tan real como el mundo físico.